365 días de Blanca Lipinska. Audiolibro reinterpretación. Capítulo 1. El día en que todo se torció. Laura llevaba semanas sintiendo que algo no encajaba. No era tristeza ni cansancio exactamente. Era esa sensación incómoda de estar viviendo una vida correcta, pero ajena. Como si cada decisión hubiera sido lógica, razonable, aprobada por todos menos por ella. El sol de Sicilia brillaba con una intensidad casi ofensiva mientras caminaba por la costa, y el aire salado se le pegaba a la piel, recordándole que estaba allí, pero no del todo presente. A su lado, Martín hablaba sin parar. Vacaciones, decía. Desconectar, decía. Planes para el futuro, pequeñas bromas, silencios cómodos que para Laura ya no lo eran tanto. Ella asentía de vez en cuando, sonreía cuando tocaba, pero su mente se deslizaba lejos. Observaba el mar, oscuro en el fondo, hipnótico, como si escondiera algo más que agua. Siempre le habían atraído las cosas peligrosas, aunque se empeñara en negarlo. Fue entonces cuando lo sintió. No lo vio al principio, lo sintió. Una presencia, una presión invisible que le recorrió la espalda, lenta, deliberada, como si alguien la observara sin pudor. Laura se detuvo un instante y se giró despacio, incómoda, buscando con la mirada el origen de aquella sensación, tan concreta, tan íntima. Y allí estaba, apoyado en la barandilla de un coche negro demasiado elegante para el entorno, demasiado fuera de lugar. Alto, inmóvil. No parecía estar esperando a nadie, ni mirando el paisaje. Sus ojos oscuros se clavaron en los de ella, sin disimulo, sin prisa. No sonrió, no apartó la mirada, simplemente la sostuvo, como si aquel instante le perteneciera. Laura tragó saliva. No había nada explícito en aquella mirada, y aún así su cuerpo reaccionó antes que su mente. Un calor extraño le recorrió el estómago, descendiendo despacio, despertando una incomodidad que no sabía si rechazar o aceptar. No era miedo, no exactamente. Era algo mucho más peligroso. Sintió el impulso absurdo de apartar la vista, y no lo hizo. ¿Estás bien?, preguntó Martín, ajeno a todo, tocándole suavemente el brazo. Ella tardó un segundo de más en reaccionar. Cuando volvió a mirar hacia el coche, el hombre seguía allí, observando, evaluando, como si el mundo a su alrededor no existiera, como si solo ella importara. Laura tuvo la sensación inquietante de que aquel desconocido no estaba descubriéndola, sino recordándola. Sí, respondió al fin, con la voz un poco más baja. Solo estaba pensando. Por un instante creyó ver una leve curvatura en los labios del hombre. No era una sonrisa completa, más bien una promesa silenciosa. Luego, con una calma inquietante, abrió la puerta del coche y entró sin apartar la mirada hasta el último segundo. El motor rugió suavemente, controlado, y el vehículo desapareció por la carretera como si nunca hubiera estado allí. Laura soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo. El calor, añadió, casi como una excusa, me ha mareado un poco. Martín asintió, sin darle importancia. Siguieron caminando, pero algo había cambiado. Mientras avanzaba, Laura sintió una certeza incómoda asentarse en su pecho, pesada y persistente. Acababa de cruzarse con alguien que no iba a desaparecer de su vida tan fácilmente. Y lo más inquietante de todo no fue eso. Fue descubrir que, en algún rincón de su mente, el más honesto, el más prohibido, ya estaba esperando volver a verlo. Capítulo 2. La jaula invisible. Esa noche, Laura tardó en dormirse. El hotel estaba en silencio, roto solo por el murmullo lejano del mar y la respiración regular de Martín a su lado. Ella permanecía despierta, mirando al techo, con el cuerpo cansado, pero la mente inquieta.
Había intentado convencerse de que lo ocurrido por la tarde no había sido nada. Un cruce de miradas, una impresión pasajera, nada más. Pero su cuerpo no opinaba lo mismo. Cerró los ojos y, sin querer, la imagen volvió con una nitidez incómoda. Aquellos ojos, oscuros, la forma en que no había apartado la mirada. No había deseo explícito en ellos, y aún así, Laura había sentido que la desnudaban por dentro, como si alguien hubiera visto algo que llevaba tiempo ocultando, incluso de sí misma. Se giró despacio en la cama, buscando una postura cómoda. No la encontró. Había algo inquietante en todo aquello. No recordaba la última vez que alguien le había provocado una reacción tan inmediata, tan física, sin tocarla, sin hablarle, sin siquiera acercarse. Al día siguiente, Laura decidió salir sola. Dijo que quería dar un paseo, despejarse un poco. Martín no insistió. Agradeció la excusa con una sonrisa distraída y se quedó revisando el móvil. Ella salió del hotel con una sensación extraña, como si cada paso la alejara de algo seguro y la acercara a algo que no sabía si deseaba o temía. Caminó sin rumbo fijo, dejando que las calles estrechas la envolvieran. Sicilia tenía algo antiguo, denso, como si cada pared guardara secretos. Fue entonces cuando volvió a sentirlo. La misma presión en la espalda, la misma certeza silenciosa. «No mires», se dijo, «no significa nada». Miró. El coche negro estaba al otro lado de la calle, detenido, discreto, inevitable. Él estaba apoyado de la misma forma que el día anterior, como si el tiempo no hubiera avanzado. Esta vez, sin embargo, no se limitó a observarla, se incorporó. Laura notó cómo su pulso se aceleraba sin pedir permiso. Él cruzó la calle con pasos tranquilos, seguros, invadiendo su espacio personal sin tocarla. Se detuvo, a una distancia perfectamente calculada. Lo bastante cerca para que ella percibiera su presencia, lo bastante lejos para no dar explicaciones. «Buenos días, Laura». El sonido de su nombre en aquella voz profunda la descolocó más de lo que estaba dispuesta a admitir. «¿Nos conocemos?», preguntó, intentando mantener la compostura. Él ladeó ligeramente la cabeza, observándola con atención, como si la pregunta le divirtiera. Todavía no. No sonrió, pero había algo en su expresión que sugería control, seguridad absoluta. Laura sintió una punzada de irritación y algo más que prefirió no nombrar. «Entonces no debería saber mi nombre». «Lo sé». Silencio. La calle seguía viva a su alrededor, turistas, risas, pasos. Y sin embargo, Laura tuvo la sensación absurda de que estaban solos, encerrados en una burbuja invisible que él había creado sin esfuerzo. «Debería irme», dijo ella. «Podrías», respondió él con calma, «pero no lo harás». No fue una orden, tampoco una amenaza, fue una constatación, y eso fue lo que más la inquietó. Laura sostuvo su mirada unos segundos más, desafiándolo, hasta que comprendió algo que la desarmó por completo. No estaba atrapada por él, estaba atrapada por la parte de sí misma que acababa de despertar. Y esa jaula no tenía barrotes visibles. Capítulo 3. Reglas que nadie explicó. Laura regresó al hotel con el pulso acelerado. No había vuelto a verlo después de aquella conversación, pero su presencia seguía adherida a ella como un perfume persistente. Cada paso le parecía observado. Cada reflejo en un escaparate le devolvía una imagen que no reconocía del todo. Se sentía alerta, viva, incómodamente viva. Martín estaba en la terraza cuando ella llegó. Le habló de una excursión, de una cena recomendada por el recepcionista, de lo bien que le sentaban esos días de descanso. Laura lo escuchó con atención educada, respondiendo cuando tocaba, pero algo dentro de ella se había desplazado.
como una pieza mal encajada que ya no volvía a su sitio. Esa noche, mientras se preparaba para salir, se sorprendió observándose en el espejo con una mirada distinta. No buscaba verse más guapa, buscaba verse más consciente, más presente, como si, sin saber por qué, alguien pudiera estar mirándola incluso. La cena transcurrió tranquila, demasiado. Cuando regresaron al hotel, Laura sintió un alivio inesperado al cerrar la puerta de la habitación. Se descalzó, dejó el bolso sobre la silla y se acercó a la ventana. El mar brillaba bajo la luz de la luna, inmóvil y oscuro, igual que el día anterior. Entonces su móvil vibró. Un mensaje. Número desconocido. Mañana, 11 de la mañana. No llegues tarde. El corazón le dio un vuelco. No había saludo, no había firma, no había explicación. Y, aún así, Laura supo exactamente quién lo había enviado. Sus dedos permanecieron inmóviles sobre la pantalla. Podía ignorarlo, borrarlo, fingir que no había pasado nada. ¿Todo bien?, preguntó Martín desde la cama. Sí, respondió ella tras un segundo. Publicidad. Bloqueó la pantalla y dejó el móvil boca abajo como si así pudiera contener lo que acababa de desatar. Pero su mente ya estaba en otro lugar, atrapada en aquellas pocas palabras que sonaban menos a invitación y más a regla impuesta. No llegues tarde. Aquella noche volvió a costarle dormir. No soñó con él, fue peor. Lo pensó despierta, en su voz tranquila, en su manera de estar demasiado cerca sin tocarla, en la certeza incómoda de que no había preguntado si quería verlo porque asumía que lo haría. Y lo más perturbador de todo fue admitir, en la intimidad de la oscuridad, que tenía razón. A la mañana siguiente, Laura se despertó antes que el despertador. Se levantó despacio para no hacer ruido y se vistió con calma, eligiendo la ropa como si cada prenda fuera una decisión importante. No dejó una nota, no dio explicaciones. Cuando salió del hotel, miró el reloj. 10:42 de la mañana. Mientras caminaba, una idea empezó a tomar forma, clara e inevitable. A partir de ese momento, las reglas ya no las ponía ella. Y aún así, siguió adelante. Capítulo 4. La primera decisión. Laura llegó a la dirección indicada en el mensaje. Era una villa elegante, apartada, con un jardín que olía a jazmín y a secretos. Cada paso que daba por el camino de piedra hacía que su corazón latiera más rápido. No de miedo exactamente, sino de una mezcla extraña entre curiosidad y anticipación. No había nadie a la vista. El coche negro no estaba aparcado, pero la puerta de la villa estaba entreabierta, invitando o retando. Ella no sabía bien cuál de las dos. Respiró hondo. Quiso dar media vuelta. Quiso marcharse. Cada fibra de su cuerpo gritaba que lo hiciera. Y aún así, avanzó. Porque algo en aquel hombre le había arrancado un hilo de su control habitual. Y no estaba dispuesta a admitirlo, ni ante sí misma. Dentro, la villa estaba en silencio. El lujo era sutil, muebles antiguos, cortinas pesadas que amortiguaban la luz, velas apagadas. Todo parecía colocado para que cada sombra tuviera un significado. Cada eco de su paso la recordara de quién era aquel lugar. «Te estaba esperando», dijo la voz de él desde la penumbra. Laura se giró lentamente. Él estaba allí, apoyado en la pared, inmóvil como siempre. Sus ojos oscuros la atravesaban. No hizo gesto alguno para invitarla a acercarse. Simplemente la observaba. Y eso bastaba para que su respiración se volviera irregular. «¿Por qué yo?», preguntó Laura, tratando de sonar firme. «Porque puedo», respondió él, con una calma que era casi insultante. No era arrogancia, era certeza.
la certeza de alguien que sabía que su presencia podía controlar más de lo que ella quería admitir. Laura tragó saliva. Intentó no notar cómo su cuerpo reaccionaba al sonido de su voz, al simple hecho de que él estaba allí. Esto no me gusta, dijo, intentando recuperar algo de autoridad. No entiendo. Él dio un paso hacia ella, solo uno, medido, y el espacio entre ambos se redujo sin tocarla, pero la sensación de proximidad fue suficiente para que un escalofrío recorriera su espalda. No es cuestión de gustarte o no, dijo, con voz baja, persuasiva. Es cuestión de elección, y hoy tienes una. Laura lo miró fijamente, intentando no ceder al impulso de retroceder. Él se movía con la seguridad de alguien que conocía cada reacción que podía provocar. Cada gesto suyo era una invitación o una trampa, y Laura no sabía cuál de las dos era. «¿Y si digo que no?», susurró, más para ella misma que para él. Él sonrió apenas, un gesto tan mínimo que casi podía pasarse por indiferencia. Entonces aprenderás lo que significa no tener elección. Por un instante, Laura sintió que su mundo se estrechaba. El aire parecía más denso, cada sonido más intenso. Sabía que podía marcharse, sabía que podía correr, pero también sabía que algo dentro de ella quería quedarse, a pesar del peligro, a pesar de no comprenderlo del todo. Y esa decisión, aunque silenciosa y sin palabras, la cambió más de lo que estaba dispuesta a admitir. Al salir de la villa, unas horas después, el sol parecía más brillante, más incómodo. Laura caminaba despacio, tocando el borde de su bolso, preguntándose si alguna parte de su cuerpo la había traicionado, o si, en realidad, ella misma había decidido el juego antes de darse cuenta. Y en lo profundo de su pecho, una certeza silenciosa. A veces, la elección más peligrosa es la que uno cree propia. Capítulo 5. Atracción peligrosa. El día siguiente amaneció gris. Sicilia, por primera vez, parecía sombría, y Laura no podía evitar sentir que el clima reflejaba su estado de ánimo. Cada pensamiento volvía a él, al hombre de ojos oscuros que había trastocado su rutina en cuestión de horas. Mientras caminaba por la ciudad, intentando distraerse, notó que no podía concentrarse en nada. Los colores parecían apagados, las conversaciones ajenas lejanas. Y entonces lo sintió de nuevo. La misma presión invisible, la misma certeza de que alguien estaba observando cada movimiento. El coche negro apareció de la nada en una esquina cercana. Detenido, silencioso. Laura se detuvo, contuvo la respiración. Esta vez no había mensaje, no había indicaciones, solo él, esperándola como si supiera exactamente dónde y cuándo aparecería. Ella quiso ignorarlo, quiso dar media vuelta, quiso convencerse de que no era importante. Pero un hilo dentro de ella, más instinto que deseo, la empujó a acercarse. «Hola», dijo él, con esa calma que parecía demasiado peligrosa para ser casual. «Hola», respondió Laura, tratando de mantener la voz firme, aunque su corazón latía con fuerza. «Pareces cansada», comentó él, sin moverse. «Lo estoy», admitió, sorprendida de su propia sinceridad. No hubo más palabras, y aún así, cada segundo que pasó en silencio entre ellos estaba cargado de algo que Laura no podía definir del todo. No era miedo, no era deseo, era una mezcla de ambos, una tensión que la hacía más consciente de sí misma, de cada gesto, cada respiración, cada mirada. «Hay reglas que no te he explicado», dijo él de repente, «pero tendrás que aprenderlas». Laura arqueó una ceja. «¿Reglas?», preguntó. «¿Qué tipo de reglas?». «Las que definen lo que puedes y no puedes elegir», respondió. «Y la primera es simple.
no huir. El sonido de su voz hizo que Laura sintiera un escalofrío. No era amenaza, era constatación. Y por un momento aceptó que no había escapatoria, no física, no mental. Solo podía jugar bajo sus términos o ceder. Un impulso absurdo la llevó a reírse suavemente. «Esto es ridículo», dijo, aunque su voz temblaba un poco. «No sé quién eres ni qué quieres». Él sonrió apenas, lo suficiente para que Laura sintiera un cosquilleo extraño en la nuca. «No hace falta que lo sepas todavía», contestó. «Solo necesitas sentirlo». Laura tragó saliva y, por un instante, creyó que podría retroceder, decir «basta» y marcharse. Pero su cuerpo no se movió. Sus pies permanecieron firmes, sus manos relajadas pero tensas. Y en ese momento entendió algo que le heló y la excitó al mismo tiempo. La parte más peligrosa de este juego era que no podía negarse a jugarlo. Sin decir nada más, él giró sobre sus talones y desapareció por la calle lateral, dejando a Laura sola, con la mente acelerada y un deseo incómodo de volver a encontrarlo. Porque, aunque no lo admitiera, aunque lo intentara, ya estaba atrapada en su juego. Capítulo 6. La primera prueba. Laura no podía concentrarse en nada. Cada sonido, cada sombra, cada persona parecía esconder un indicio de lo que había ocurrido. Y, aún así, se repetía a sí misma que no podía dejarse atrapar por un desconocido. El mensaje había sido claro: no llegues tarde. Y ella había llegado. Ahora, sin instrucciones adicionales, sentía como si cada decisión estuviera siendo observada, evaluada. Cada paso que daba se sentía cronometrado, calculado, como si ya estuviera dentro de un juego que no entendía, pero del que no podía escapar. Caminó hacia el punto acordado. Un café discreto, apenas concurrido, en una calle lateral. Nada parecía fuera de lo común. Sin embargo, cuando cruzó la puerta, lo vio. Él estaba allí, sentado en una mesa en penumbra, con un café frente a él y los ojos fijos en la puerta, como si supiera que ella vendría. «Tardaste», dijo al verla, sin levantar la voz, «y no me gusta esperar». Laura se sentó frente a él intentando aparentar calma, aunque cada músculo de su cuerpo estaba alerta. «Esto es ridículo», murmuró, más para sí misma que para él. Él sonrió apenas, un gesto pequeño pero perturbador. «Porque querías hacerlo», contestó, «y eso es lo que hace este juego interesante». No hizo más comentario, solo la observó, con la misma intensidad que había tenido desde el primer día. Cada silencio estaba cargado de significado, cada pausa de amenaza o promesa. Laura no podía distinguirlo, y eso la inquietaba más que cualquier palabra. «¿Qué quieres de mí?», preguntó al fin con un hilo de voz. «Que aprendas», respondió él, «que descubras cómo funciona esto. Y la primera lección es simple: no puedes huir de lo que quieres, aunque no lo admitas». Laura sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No era miedo, era una mezcla extraña de deseo, como si el simple hecho de estar frente a él la pusiera en juego. Cada fibra de su cuerpo reaccionaba sin su permiso, cada pensamiento se debatía entre la lógica y lo prohibido. «¿Y qué pasa si no juego?», susurró. «Entonces descubrirás lo que significa perder», contestó con calma, casi como si fuera una verdad matemática. El reloj marcaba segundos que parecían horas.
Laura miró su café fingiendo indiferencia, pero sabía que ya estaba dentro de su juego, aunque no hubiera dicho sí ni no. Y mientras él hablaba de reglas que aún no entendía, Laura comprendió algo inquietante. La parte más peligrosa de todo esto no era él, era lo que ella empezaba a desear sin darse cuenta. Capítulo 7. El juego comienza. Laura no podía quitarse de la cabeza la frase que él había dicho: no puedes huir de lo que quieres. Cada paso que daba parecía recordarle que algo dentro de ella había cambiado. Y lo más inquietante era admitir que ese cambio le gustaba más de lo que debería. Al mediodía, un nuevo mensaje llegó a su móvil. Encuéntrame donde todo empieza y no faltes, 2 de la tarde. No había dirección exacta, solo esas palabras, que funcionaban como un reto. Laura miró el reloj, faltaban 10 minutos. Su instinto gritaba que no fuese. La razón le decía que corriera, pero una parte de ella, más profunda y peligrosa, quería ir. Llegó al lugar indicado sin saber cómo lo había encontrado. Era un antiguo teatro abandonado, con las puertas de madera carcomida y ventanas cubiertas de polvo. Nadie alrededor. El aire olía a madera vieja y misterio. Cada sonido se amplificaba, cada sombra parecía moverse con vida. Y allí estaba él, de pie en el escenario, iluminado por la luz que entraba por los ventanales rotos, como si el mundo entero conspirara para que ella lo viera. Su presencia llenaba el lugar. No habló, no sonrió, solo la observó. «Bienvenida», dijo al fin, con voz baja y controlada. «Hoy aprenderás la primera regla del juego». Laura frunció el ceño, mezcla de curiosidad y nerviosismo. «¿Qué juego?», preguntó, tratando de sonar firme. «El tuyo», contestó él, «y el mío, pero sobre todo el tuyo. Todo lo que decidas aquí tendrá consecuencias». Un escalofrío recorrió la espalda de Laura. No era miedo, era una excitación peligrosa, algo que no podía ni quería controlar. Cada fibra de su cuerpo estaba alerta, cada pensamiento dudaba entre el deseo y la precaución. Él dio un paso hacia ella, solo uno, suficiente para que Laura sintiera la distancia que los separaba como un muro invisible. «La primera prueba es simple», continuó. «Debes entrar al escenario y quedarte allí hasta que yo diga que puedes salir». Laura tragó saliva. Parecía sencillo, casi absurdo, pero la forma en que lo decía, la calma con la que la observaba, hacía que la idea de moverse fuera aterradora y excitante al mismo tiempo. «Solo eso», susurró, dudando de su propia voz. «Solo eso», repitió él. «Pero recuerda, no puedes mirar hacia otro lado, ni apartar la atención. Cada reacción tuya es parte del juego, y yo observo todo». Laura respiró hondo y subió al escenario. Sus pies crujieron sobre la madera antigua. Miró hacia él y luego hacia la sala vacía. Todo estaba en silencio. Todo estaba cargado de significado. Cada sombra parecía acecharla. Cada haz de luz la señalaba. Se quedó allí, inmóvil, la respiración contenida, el corazón acelerado, su mente intentando procesar el desafío y su cuerpo reaccionando a la cercanía de él, a la intensidad de su mirada, a la sensación de estar bajo su control sin tocarla siquiera. Y mientras el tiempo pasaba, Laura comprendió algo que la hizo estremecerse. Este juego no era físico, era mental, psicológico, y ella estaba completamente atrapada, porque en cada segundo que pasaba, algo dentro de ella empezaba a despertar, una parte prohibida que no podía ni quería ignorar. Capítulo 8. Límites invisibles.
Laura permanecía en el escenario, inmóvil, observando cada sombra que se alargaba con la luz que entraba por los ventanales rotos. Su corazón latía con fuerza, cada respiración se sentía demasiado intensa y cada músculo estaba alerta. No podía mirar hacia otro lado, no podía moverse. Cada segundo la hacía sentir vulnerable y extrañamente viva. Él permanecía frente a ella, inmóvil, midiendo cada reacción con precisión. No dijo nada, solo la observó. La tensión que emanaba de su presencia era casi tangible, un hilo invisible que la mantenía atrapada en aquel escenario, en aquel instante. «Respira», dijo finalmente, con voz baja y controlada. «Aprende a manejar la atención, Laura. Todo lo que haces es observado. Cada pensamiento, cada gesto, cada emoción». Ella asintió ligeramente, consciente de que su cuerpo ya no le pertenecía por completo. Cada fibra reaccionaba antes que su mente, y eso la desconcertaba. ¿Quién era ella si cada reacción estaba siendo estudiada? ¿Qué parte de ella estaba actuando por voluntad propia? ¿Y qué parte ya había cedido al juego invisible de aquel hombre? Pasaron minutos que se sintieron como horas. La sala estaba en silencio, pero Laura sentía cada sonido amplificado. El crujir de la madera bajo sus pies, el leve golpe de una cortina movida por la brisa, el latido constante de su propio corazón. Todo parecía un recordatorio de que estaba siendo puesta a prueba. «Ahora», dijo él, sin moverse, «cierra los ojos». El pedido era simple, pero al hacerlo, Laura comprendió lo que significaba: confiar en que no sería humillada, controlada o expuesta. Cerró los ojos lentamente, y de repente todo se volvió más intenso. La oscuridad no era ausencia de luz, sino una presencia. La sentía como una presión suave y constante, un recordatorio de que él estaba allí, controlando el tiempo, el espacio, cada reacción. «Bien», susurró, «ahora abre los ojos lentamente y mantén la calma. Observa todo, recuerda todo, pero no hagas nada». Cuando Laura abrió los ojos, vio que él había movido un objeto en el escenario, un libro, colocado exactamente en el centro de la luz que caía desde el ventanal. Parecía insignificante, pero la tensión de aquel gesto la hizo estremecerse. Cada decisión, cada movimiento, parecía parte de un plan que aún no entendía. Y en ese instante comprendió que el juego había cambiado. Ya no se trataba de mirar, de esperar, de reaccionar. Ahora se trataba de tomar decisiones bajo la presión de algo que no podía controlar, de enfrentarse a límites que nunca había imaginado y de aceptar que algo dentro de ella empezaba a disfrutarlo. Porque, aunque no quisiera admitirlo, ese juego invisible estaba despertando algo que no sabía que existía, y la sensación era tan peligrosa como adictiva. Laura respiró hondo. Estaba atrapada, pero por primera vez en mucho tiempo quería permanecer ahí. Capítulo 9. La primera consecuencia. Laura bajó del escenario con pasos cautelosos, sintiendo cada músculo alerta. El silencio del teatro abandonado la envolvía, y por un instante tuvo la absurda sensación de que el mundo entero había desaparecido, dejándola únicamente frente a él. «Has mantenido la calma», dijo, con esa voz que parecía medir cada latido. «Pero ahora viene la consecuencia». Laura frunció el ceño, un poco nerviosa. «¿Consecuencia?», preguntó. «¿De qué hablas?». Él no respondió de inmediato. Se acercó a un pequeño escritorio en la esquina y tomó un sobre. Lo colocó frente a ella, sobre una superficie iluminada por la luz que se filtraba por los ventanales. «Esto», dijo, «contiene algo que debes hacer antes de que termine el día.
Es tu primera prueba real, no solo de paciencia o autocontrol, sino de decisión. Laura sintió un nudo en el estómago. No sabía si abrirlo, mirarlo o simplemente marcharse. Pero algo en su interior le decía que ya no podía retroceder. Lo tomó con cuidado. El sobre estaba sellado, sin indicios de lo que contenía. Su corazón latía con fuerza. ¿Y si no lo hago?, susurró, más para ella que para él. Entonces aprenderás, respondió él, sin apartar la mirada, que en este juego cada elección tiene un precio. Laura tardó un momento antes de abrir el sobre. Dentro había una pequeña tarjeta con una dirección y un horario, nada más. Pero las palabras escritas, simples y directas, hicieron que un escalofrío recorriera su espalda. Llega sola. Nadie puede acompañarte. 6 de la tarde. La tarjeta parecía inofensiva, una simple instrucción. Y sin embargo, el aire alrededor se volvió más denso. Cada pensamiento se volvió consciente, cada emoción exagerada. Laura comprendió algo. Ya no estaba jugando solo con su mente. Cada paso que diera tendría consecuencias, y la línea entre peligro y deseo se estaba difuminando. «Está bien», dijo finalmente, con voz firme, aunque su cuerpo no lo demostraba. «Iré». Él asintió apenas, como si esperaba esa respuesta, como si cada reacción suya fuera parte de un plan que ella aún no comprendía. Cuando salió del teatro, el sol comenzaba a ponerse, bañando la ciudad en tonos dorados y naranjas. Laura caminaba con una mezcla de nervios y excitación, consciente de que cada paso la acercaba a algo que no entendía del todo, pero que ya había comenzado a desear. Mientras avanzaba, no pudo evitar pensar. El juego apenas comenzaba, y la parte más peligrosa era descubrir cuánto estaba dispuesta a arriesgar sin siquiera saber por qué. Capítulo 10. Ojos que observan. Laura caminaba por las calles empedradas de Sicilia con la tarjeta en la mano, sintiendo cada latido de su corazón como un tambor insistente. La ciudad parecía tranquila, pero una parte de ella estaba alerta, demasiado consciente de cada sombra, de cada movimiento a su alrededor. Nunca había sentido algo así. Era como si alguien estuviera siempre un paso detrás de ella, observando, calculando. La instrucción era clara: llegar sola, sin compañía. Pero esa soledad, lejos de aliviarla, la hacía más vulnerable y consciente de sí misma. Al doblar una esquina, creyó ver un destello de movimiento entre los edificios. Se detuvo, contuvo la respiración, pero no había nadie, solo el viento, que agitaba los carteles y hojas caídas sobre el adoquinado. «Estoy paranoica», se dijo a sí misma, tratando de calmarse, pero no lo estaba. Cuando se acercaba al lugar indicado en la tarjeta, un callejón lateral llamó su atención. Y allí estaba, no caminando hacia ella, no saludándola, simplemente apoyado en la sombra, como si la hubiera esperado allí todo el tiempo. Su presencia era silenciosa, pero innegable. «No debiste mirar atrás», dijo él, con voz baja y calculada. «En este juego, todo lo que haces es observado». Laura tragó saliva, consciente de que incluso un movimiento pequeño podía ser interpretado, evaluado. Y sin embargo, no pudo evitar que su cuerpo reaccionara, que un escalofrío recorriera su espalda y que su respiración se volviera más rápida. «Esto es demasiado», susurró. «No sé ni qué juego es este». «Eso es lo divertido», contestó él. «No saberlo, no entenderlo,
y aún así querer seguir jugando. Laura avanzó con cuidado. Cada paso estaba medido, pero su mente estaba llena de preguntas que no se atrevía a formular. Cada sombra, cada ruido, cada reflejo parecía ser parte de una prueba. Entonces escuchó un sonido detrás de ella, un golpe leve, seco. Se giró rápidamente. Nada, solo la calle vacía, el viento y el eco de sus propios pasos. «Ya lo ves», dijo él, emergiendo de las sombras como si hubiera estado allí todo el tiempo. «Todo puede ser una amenaza o una oportunidad. Todo depende de cómo elijas reaccionar». Laura sintió cómo un hilo de adrenalina recorría su cuerpo. No era miedo puro, era mezcla de peligro y fascinación, de deseo reprimido y alerta constante. Algo en ella había cambiado desde que lo había conocido, y ahora entendía, cada decisión, cada reacción era parte del juego que ya no podía abandonar. «Voy», dijo finalmente, respirando hondo, «a donde sea que esto lleve». Él asintió apenas, un gesto mínimo que hizo que Laura sintiera algo en lo profundo del estómago. Anticipación y peligro, mezclados en la misma dosis. Al continuar su camino, Laura comprendió algo que la hizo estremecerse. Ya no podía negar que el juego la estaba atrapando y que una parte de ella no quería escapar. Capítulo 11. La primera prueba. Fuera, Laura llegó al lugar indicado por la tarjeta. Un antiguo café a medio cerrar, con sillas vacías y mesas cubiertas de polvo. Todo parecía normal, casi anodino, pero la atmósfera tenía algo extraño, como si cada objeto estuviera colocado para que ella sintiera cada paso, cada decisión, cada reacción. No había señales de él, ni de nadie. El silencio era casi absoluto, interrumpido solo por el tic-tac de un reloj antiguo en la pared. Laura tragó saliva, consciente de que cada segundo podía ser parte de la prueba. «Bienvenida», dijo su voz desde la penumbra. Laura se giró y allí estaba, no caminando hacia ella, no saludándola, sino observándola desde la sombra del bar, con esa mirada que parecía atravesarla, leer cada pensamiento antes de que lo tuviera. «Tu primera prueba fuera del teatro», dijo. «Tienes que encontrar algo, un sobre. Está aquí, entre estas mesas. Nadie más puede ayudarte. Debes hacerlo sola». Laura miró alrededor. Parecía fácil, casi absurdo, pero algo en la calma con la que lo decía le hizo sentir que no había margen de error. «¿Y si no lo encuentro?», preguntó, intentando mantener la compostura. «Entonces habrás aprendido algo sobre tus límites», contestó él, con voz serena, pero cargada de amenaza implícita. «Y descubrirás que el juego puede ir más lejos de lo que imaginas». Laura respiró hondo. Avanzó entre las mesas, tocando cada silla, cada vaso vacío, cada recoveco. Cada paso se sentía como una prueba de paciencia y de control. Su mente estaba alerta, su cuerpo tenso, y cada instante se volvía más intenso, más real. Finalmente, sus dedos tocaron un sobre colocado bajo una silla en la esquina. Lo levantó con cuidado, lo abrió. Dentro había otra tarjeta. «No confíes en lo que ves, solo actúa según tu instinto». 8 de la tarde. El escalofrío recorrió su espalda. No había instrucciones claras, solo un desafío implícito. Su instinto le decía que debía obedecer, pero cada fibra de su cuerpo estaba consciente de que él estaba observando cada movimiento, evaluando cada decisión. «Bien», dijo él,
Has completado la primera parte. Ahora entenderás que el control es una ilusión. Laura miró hacia él. No había sonrisa, no había gesto que indicara aprobación o reproche, solo esa mirada que hacía que su respiración se acelerara y cada pensamiento se mezclaba con anticipación y peligro. Al salir del café, el sol comenzaba a ocultarse. La ciudad de Sicilia estaba tranquila, pero Laura sentía que cada sombra, cada sonido, cada reflejo podía ser parte de un juego que ya no podía abandonar. Mientras caminaba, no pudo evitar pensar. Cada prueba, cada desafío, la estaba acercando más a algo que no entendía, pero que deseaba enfrentar. Capítulo 12. Encuentro inesperado. Laura caminaba por las estrechas calles de Sicilia con la tarjeta en la mano, sintiendo que cada paso la acercaba a algo desconocido. La ciudad parecía tranquila, pero cada sombra, cada reflejo de luz parecía tener vida propia, como si alguien más estuviera observando. No esperaba encontrarse con nadie, y, sin embargo, allí estaba. Un hombre apareció de repente desde un callejón lateral, bloqueando parcialmente su camino. Laura se detuvo, instintivamente alerta. Su corazón se aceleró. No era él, pero la tensión en el aire era casi igual de intensa. «¿Te puedo ayudar?», dijo el desconocido, con voz neutra pero firme. Laura frunció el ceño, evaluando la situación. Algo, en la forma en que la miraba, hizo que un escalofrío recorriera su espalda. No parecía peligroso, y aún así no podía confiar en nadie fuera del juego que ya había comenzado. «No, gracias», respondió, intentando sonar segura. El hombre la miró un instante más, como si evaluara algo invisible. Luego se apartó lentamente, sin perder contacto visual, dejando que Laura siguiera su camino. La sensación de ser observada persistió, más intensa que antes. Cuando giró la esquina, ahí estaba él, el hombre de ojos oscuros, apoyado contra una pared, con la misma calma inquietante que la había perseguido desde el primer encuentro. «¿Ves?», dijo él, con voz baja y medida. «Nada es lo que parece, todo es parte del juego. Y cada persona que encuentras es una prueba». Laura tragó saliva. Su cuerpo reaccionaba antes que su mente, cada músculo tenso, cada pensamiento en alerta. Lo que sentía no era miedo puro, era una mezcla de peligro y fascinación, de deseo y ansiedad, de anticipación y alerta constante. «¿Qué significa esto?», preguntó, intentando mantener la compostura. «Significa que debes aprender a confiar en tu instinto», contestó él. «Que cada decisión que tomes afuera del teatro tiene consecuencias. Y que a veces el peligro y la atracción van de la mano». Laura respiró hondo, consciente de que estaba atrapada en un juego que aún no comprendía completamente. Cada encuentro, cada mirada, cada gesto suyo estaba diseñado para desarmarla y al mismo tiempo despertar algo que no sabía que existía. Mientras avanzaba hacia la dirección indicada, Laura comprendió algo inquietante. No podía predecir lo que sucedería a continuación, y eso era lo que la mantenía atrapada. Capítulo 13. Decisión bajo presión. Laura llegó al lugar indicado, un pequeño jardín abandonado al final de una calle estrecha. La luz del atardecer caía sobre los árboles desnudos, creando sombras largas y difusas.
El aire olía a tierra húmeda y a algo indefinible, algo que hacía que su piel se erizara. No había señales de él, nada que indicara dónde empezar. Solo un sobre un banco, colocado con precisión. Laura respiró hondo y lo levantó. Dentro, una tarjeta con palabras simples, pero cargadas de tensión. Toma la decisión, hazlo sola, cada segundo cuenta. Su corazón latía con fuerza. Cada fibra de su cuerpo estaba alerta. Sabía que no podía ignorar la instrucción, que no había margen para dudas ni distracciones. El juego ya no era solo mental, era físico, emocional y psicológico. De repente, sintió una presencia detrás de ella. Se giró, pero no había nadie, solo el viento moviendo las hojas. El sobresalto la hizo temblar. Su respiración se aceleró. Cada decisión ahora tenía peso real. «Laura», dijo su voz, suave pero implacable, «este es tu momento. Decide». Ella tragó saliva. ¿Qué decisión? No había instrucciones claras, solo la tarjeta, la presencia invisible y esa voz que parecía conocer cada pensamiento antes de que surgiera. Cerró los ojos por un instante y respiró hondo. Lo que sintió fue extraño, miedo, excitación, adrenalina mezclada con curiosidad. Abrió los ojos y vio que frente a ella había dos caminos, uno iluminado por los últimos rayos del sol, otro sumido en sombras profundas. «Debes elegir», dijo él, sin moverse. «Solo uno te llevará a la siguiente etapa, el otro tiene consecuencias». Laura titubeó. Su mente gritaba que eligiera con lógica, que se alejara de las sombras. Pero su instinto, ese hilo peligroso que él había despertado dentro de ella, la impulsaba hacia lo desconocido. Respiró hondo, dio un paso hacia el camino oscuro. Cada fibra de su cuerpo estaba en tensión, su corazón golpeaba en su pecho, y en ese instante comprendió algo que la hizo estremecerse. El juego no era sobre ganar o perder, era sobre descubrir qué parte de ella estaba dispuesta a soltar al misterio, al peligro y a él. Él sonrió apenas, casi imperceptible. Sin moverse, su mirada decía más que cualquier palabra. «Buen paso. Ahora veamos hasta dónde puedes llegar». Laura avanzó, cada paso marcado por la anticipación y el suspense, consciente de que cada decisión en ese juego invisible la estaba transformando y que ya nada volvería a ser igual. Capítulo 14. Límites que se estiran. Laura avanzaba por el sendero oscuro, sus pasos resonando sobre la grava húmeda. Cada sombra parecía moverse, cada crujido del suelo la hacía tensar los músculos. No había señales de él, pero la sensación de estar vigilada era intensa, casi palpable. El camino desembocaba en un patio cerrado por muros altos. Una puerta de hierro estaba entreabierta, con luz tenue filtrándose por las rendijas. Ella dudó un instante. La lógica le decía que no entrara. El instinto le susurraba que debía hacerlo. «Confía en ti misma». La voz de él resonó detrás de ella, suave pero firme. «Y recuerda, los límites que conoces son solo los que tú misma aceptaste hasta ahora». Laura respiró hondo y empujó la puerta. Dentro, el patio estaba vacío, pero en el centro había un objeto sobre un pedestal, un espejo antiguo, cubierto con un paño negro. «Tu próxima prueba»,
dijo él desde la sombra. Mírate a ti misma, sin miedo, sin máscaras. Todo lo que veas será parte del juego. Laura se acercó al pedestal. El paño cubría el espejo como un secreto que debía descubrir. Con cuidado lo retiró. Se miró en el reflejo y, por un instante, se vio diferente, vulnerable, consciente, tensa, pero también curiosa y viva como nunca antes. Ahora, continuó él, toca el reflejo, pero hazlo lentamente. Siente cada reacción. Observa cómo tu cuerpo responde a lo que tu mente aún no comprende. Un escalofrío recorrió su espalda. Cada fibra de su cuerpo estaba alerta. No era solo un gesto físico, era una prueba de autocontrol, de conciencia, de aceptar la tensión sin ceder por completo. Laura extendió la mano y tocó el espejo. La superficie estaba fría, firme. Y en ese instante sintió algo extraño, una mezcla de miedo, anticipación y una excitación que no podía ni quería negar. «Bien», dijo él, «ahora sabes que estirarse más de lo que creías posible. Pero cuidado, cuanto más lejos vayas, más difícil será regresar». Laura retiró la mano, respirando hondo. La tensión era intensa, casi dolorosa, pero también adictiva. Cada prueba la estaba acercando a algo que no entendía del todo, pero que ya deseaba enfrentar. Mientras el sol se ocultaba por completo, ella comprendió algo inquietante. Este juego no tenía reglas claras, pero la estaba transformando. Y cada desafío la hacía querer más, aunque no supiera qué era exactamente lo que buscaba. Capítulo 15. Sombras compartidas. Laura caminaba por un callejón estrecho, todavía con la sensación del espejo en la piel. Con cada paso, sintiendo que algo dentro de ella estaba cambiando. La adrenalina del juego ya no la dejaba tranquila, y cada sombra parecía moverse con vida propia. De repente, escuchó un susurro detrás de un muro cercano. Se detuvo, conteniendo la respiración. Nadie apareció, pero la sensación de ser observada se intensificó. «No estás sola», dijo la voz de alguien nuevo, cálida y misteriosa. Laura giró rápidamente y vio a una mujer joven, vestida de negro, apoyada contra la pared. Sus ojos brillaban con curiosidad y una chispa de complicidad, pero también de advertencia. «¿Quién eres?», preguntó Laura, tratando de mantener la calma. «¿Qué quieres?». «Solo estoy observando», contestó la mujer. «Él me enseñó a mirar sin ser vista. Ahora tú estás en su juego, y no todo lo que parece inofensivo lo es». Laura tragó saliva. Cada palabra de la desconocida resonaba como una advertencia. Su instinto le decía que se alejara, pero una parte de ella quería escuchar más. «¿Por qué me ayudas?», preguntó Laura. «¿Qué ganas con esto?». «Gano nada», dijo la mujer. «Solo quiero que sepas que el juego no es solo mental. Cada paso que das, cada decisión que tomas, tiene consecuencias, y algunas son inevitables». Laura sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La mezcla de tensión, misterio y la presencia de la otra mujer intensificaba la sensación de peligro y deseo al mismo tiempo. «Debes tener cuidado», continuó la mujer. «Él observa todo, sí, pero también prueba cómo reaccionas ante lo inesperado. Lo que estás sintiendo no es casualidad». Laura asintió lentamente, comprendiendo que su intuición era parte del juego,
Cada prueba, cada mirada, cada sombra la empujaba hacia algo que no entendía completamente, pero que ya deseaba enfrentar. «Gracias, supongo», murmuró, «pero no sé si confiar en ti». «No necesitas confiar», dijo la mujer, desapareciendo en la sombra con un gesto. «Solo observa, aprende y decide, nada más». Laura se quedó sola de nuevo, con la sensación de que el juego acababa de volverse más complicado. La tensión no solo venía de él, sino de lo que empezaba a ocurrir alrededor de ella. Cada paso, cada decisión estaba siendo evaluada, y cada reacción suya podía cambiar el rumbo del juego. Mientras continuaba caminando hacia la siguiente dirección, Laura comprendió algo inquietante. El peligro ahora tenía rostro múltiple, y la atracción por él era solo parte de la cadena que la mantenía atrapada. Capítulo 16. Riesgo inesperado. Laura avanzaba por un callejón iluminado por farolas que lanzaban sombras alargadas sobre los muros de piedra. Cada paso hacía que su corazón latiera más rápido, y la sensación de estar siendo vigilada se intensificaba. No era solo él. Sentía que el mundo entero podía ser parte de su juego. Al doblar una esquina, un ruido seco la hizo detenerse. Un gato saltó de un contenedor, pero la tensión acumulada en sus músculos no desapareció. Cada sombra parecía moverse con intención. Cada eco de sus pasos era un recordatorio de que cada movimiento estaba siendo observado. «Confía en tu instinto», susurró la voz de él desde la penumbra, inesperadamente cerca. «O descubrirás lo que significa dudar». Laura tragó saliva. Su instinto gritaba que se moviera, que huyera, pero otra parte de ella quería enfrentarlo. Cada prueba la había enseñado que su reacción podía cambiar el juego. Cada decisión era medida, evaluada, y eso la excitaba tanto como la aterrorizaba. Un movimiento rápido detrás de ella la hizo girar. Alguien intentó tomarla por sorpresa. Laura dio un paso atrás, tropezó ligeramente y sintió un impulso de adrenalina recorrerle todo el cuerpo. Antes de poder reaccionar completamente, él apareció a su lado, silencioso y firme. «Bien», dijo con voz baja, casi como un suspiro. «Esta es la primera prueba real de tu control. No todo es lo que parece, y no todos son aliados». Laura respiró hondo, tratando de recuperar la calma. Cada fibra de su cuerpo estaba alerta, pero también estaba aprendiendo a aceptar la tensión sin ceder del todo. El peligro y la atracción se mezclaban en cada latido. «¿Y si fallo?», susurró con voz temblorosa pero desafiante. «Entonces aprenderás», contestó él, «que cada acción tiene consecuencias, y que la manera en que enfrentas el miedo revela quién eres realmente». Laura observó el callejón vacío, las sombras que se movían con la brisa, y comprendió que su siguiente paso debía ser calculado. No podía confiar en la seguridad, ni en la lógica, ni en nadie más, solo en su instinto. Avanzó, lenta pero decidida, sintiendo cómo cada paso la hacía más consciente de sí misma, más viva, más atrapada en un juego que ya no podía abandonar. Y mientras lo hacía, pensó, con un escalofrío que le recorrió la espalda: a veces, enfrentarse al peligro es la única manera de descubrir lo que realmente deseas. Capítulo 17. Cercanía peligrosa. Laura caminaba por un pasillo estrecho, iluminado solo por la luz tenue que se filtraba desde las ventanas.
Cada paso hacía que su corazón latiera con fuerza, y cada sonido parecía amplificado. El eco de sus propios pasos, un crujido lejano, incluso la respiración contenida en su pecho. De repente, él apareció frente a ella, tan cerca que Laura sintió el calor de su presencia antes de ver su rostro. La tensión en el aire era casi tangible y su cuerpo reaccionó automáticamente, aunque su mente gritara cautela. «Has llegado lejos», dijo él, con voz baja y medida, «pero la verdadera prueba comienza ahora». Laura levantó la mirada. Sus ojos se encontraron con los de él, y por un instante el mundo desapareció. Nada más existía que la intensidad silenciosa entre ellos, un espacio cargado de misterio y deseo. «¿Qué quieres de mí?», preguntó, con un hilo de voz, intentando mantener la compostura. «Quiero que aprendas algo», contestó él, «que descubras hasta dónde puedes confiar en tus propios sentidos, en tus instintos, en lo que sientes». Se acercó un paso más. La cercanía hizo que Laura sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Cada fibra de su cuerpo estaba alerta y, sin embargo, había una atracción imposible de ignorar. «Esto no es solo un juego de pruebas físicas o decisiones», continuó él. «También es un juego de control y de deseo». Laura tragó saliva, consciente de que cada palabra, cada gesto suyo era calculado. No podía escapar del efecto que él tenía sobre ella, aunque quisiera. Cada prueba hasta ahora la había preparado para este momento, un instante donde el peligro y la fascinación se entrelazaban de forma inseparable. «Deseo», susurró, más para sí misma que para él. «¿Qué significa para mí?» «Significa que ya no puedes separar lo que quieres de lo que temes», dijo él, «y que la tensión entre ambos es parte de la prueba más importante, conocerte a ti misma mientras estás al límite». Laura respiró hondo. Estaba atrapada, consciente de que cada decisión, cada reacción la acercaba más a algo que no comprendía del todo. Su corazón latía rápido, sus manos temblaban levemente, y aún así, una parte de ella quería permanecer ahí, enfrentando la intensidad que él provocaba. Él se apartó apenas un paso, dejando espacio, pero la sensación de cercanía persistió. Laura comprendió algo inquietante. El juego ya no era solo físico o mental, era emocional. Y estaba empezando a perder el control, sin quererlo. Capítulo 18. La prueba del límite. Laura avanzaba por un estrecho corredor iluminado por luces parpadeantes. Cada paso resonaba en la pared y la sensación de peligro se hacía más intensa con cada instante. Sabía que algo estaba a punto de ocurrir, aunque no podía anticipar qué. Al final del pasillo, una puerta semiabierta dejaba ver un cuarto vacío, salvo por una silla colocada exactamente en el centro. Él estaba allí, apoyado contra la pared, observándola con esa calma inquietante que tanto la desconcertaba y atraía al mismo tiempo. «Hoy», dijo él, «no se trata de correr ni de elegir. Se trata de quedarte en tu lugar y enfrentar lo que sientes mientras el tiempo pasa». Laura frunció el ceño, intentando procesar lo que significaba. Subió los pasos hacia la silla, cada movimiento medido, cada respiración controlada. Su cuerpo reaccionaba antes que su mente y sentía una mezcla de tensión y excitación que no podía ignorar. «Siéntate», ordenó él suavemente, «y no mires hacia otro lado.
Cada emoción que sientas será parte de tu prueba. Laura obedeció, sintiendo el frío de la silla contra su piel y la intensidad de su mirada sobre ella. Cada segundo parecía alargarse, cada respiración estaba cargada de significado. Su mente intentaba mantenerse lógica, pero cada latido, cada estremecimiento, cada pensamiento estaba ligado a él y al juego que había comenzado. Ahora, continuó él, observa todo lo que sientes, miedo, deseo, curiosidad, y no reprimas nada. Laura tragó saliva. Nunca antes había sentido algo tan intenso sin que ocurriera una acción concreta. Cada emoción era amplificada, cada sensación estaba al límite. Su cuerpo reaccionaba, su mente dudaba, y la tensión entre ellos crecía con cada instante. «Buen trabajo», dijo él finalmente. «Esta es la primera vez que enfrentas lo desconocido sin moverte. Y lo más difícil no ha sido soportarlo, ha sido desearlo mientras lo hacías». Laura respiró hondo, sintiendo cómo el sudor frío recorría su espalda. Cada fibra de su cuerpo estaba alerta, cada pensamiento se debatía entre la lógica y el deseo. Y mientras él permanecía allí, silencioso pero implacable, comprendió algo inquietante. El juego no solo era sobre control y riesgo, era sobre descubrir lo que realmente deseaba y hasta dónde estaba dispuesta a llegar. Capítulo 19. El giro inesperado. Laura salió del cuarto con la sensación de haber enfrentado algo más profundo de lo que imaginaba. Su corazón aún latía con fuerza y la adrenalina recorría cada fibra de su cuerpo. Pero antes de que pudiera pensar en lo que acababa de vivir, algo la detuvo. Un sobresalto detrás de ella, una sombra que se movía más rápido de lo que podía reaccionar. Instintivamente dio un paso atrás y chocó con alguien. «Cuidado», susurró una voz conocida, pero distinta. «No todo está bajo tu control». Laura se giró y vio a la mujer que había aparecido en el callejón días antes. Sus ojos brillaban con advertencia, pero también con complicidad. «¿Qué haces aquí?», preguntó Laura, con mezcla de sorpresa y alerta. «Creí que él estaba observando todo». «Lo está», contestó la mujer, «pero a veces las reglas cambian. Y ahora hay alguien más que observa, y eso cambia todo». Laura tragó saliva. Su cuerpo reaccionaba antes que su mente. El peligro estaba cerca, tangible, y la tensión aumentaba a cada segundo. «No entiendo», susurró, intentando mantener la compostura. «¿Qué significa esto para mí?» «Significa que el juego nunca fue solo entre ustedes dos», dijo la mujer. «Cada movimiento, cada decisión que tomes ahora tiene más ojos puestos sobre ti. Cada reacción puede alterar lo que viene». Laura tragó saliva. Su cuerpo reaccionaba antes que su mente. El peligro estaba cerca, tangible, y la tensión aumentaba a cada segundo. «No entiendo», susurró, intentando mantener la compostura. «¿Qué significa esto para mí?» «Significa que el juego nunca fue solo entre ustedes dos», dijo la mujer. «Cada movimiento, cada decisión que tomes ahora tiene más ojos puestos sobre ti. Cada reacción puede alterar lo que viene». Laura tragó saliva. Su cuerpo reaccionaba antes que su mente. El peligro estaba cerca, tangible, y la tensión aumentaba a cada segundo. «No entiendo», susurró, intentando mantener la compostura. «¿Qué significa esto para mí?» «Significa que el juego nunca fue solo entre ustedes dos», dijo la mujer.
Cada movimiento, cada decisión que tomes ahora tiene más ojos puestos sobre ti. Cada reacción puede alterar lo que viene. Laura tragó saliva. Su cuerpo reaccionaba antes que su mente. El peligro estaba ahí, tangible, y la tensión aumentaba a cada segundo. «No entiendo», susurró, intentando mantener la compostura. «¿Qué significa esto para mí?» «Significa que el juego nunca fue solo entre ustedes dos», dijo la mujer. «Cada movimiento, cada decisión que tomes ahora tiene más ojos puestos sobre ti. Cada reacción puede alterar lo que viene». Laura sintió cómo su respiración se aceleraba. No era miedo puro, era una mezcla de alerta, excitación y curiosidad, un cóctel que no sabía si quería controlar. De repente, la mujer desapareció entre las sombras, dejándola sola. Y entonces lo vio a él, a unos metros, observando, con la misma calma inquietante que había dominado desde el principio. Su mirada decía más que cualquier palabra. «¿Has notado algo nuevo, verdad?», susurró él. «No estás sola en esto, y eso hace que todo sea más intenso». Laura comprendió, con un escalofrío que le recorrió la espalda, que cada movimiento, cada emoción, cada reacción era parte de un juego mucho más grande y complejo de lo que había imaginado. Y mientras caminaba hacia él, sintió algo aterrador y fascinante al mismo tiempo. Quería seguir jugando, aunque no supiera en qué terminaría todo esto. Capítulo 20. El umbral del deseo. Laura llegó al antiguo patio donde habían comenzado algunas de sus primeras pruebas. El aire estaba cargado de silencio, apenas roto por el crujido de hojas secas bajo sus pies. Cada sombra parecía moverse a su alrededor, pero esta vez no estaba sola. Estaba esperando algo que no comprendía del todo. Él apareció frente a ella, como siempre, pero algo en su mirada había cambiado, más intenso, más cercano. Cada gesto parecía medido, cada respiración calculada. Laura sintió que todo su cuerpo reaccionaba antes que su mente. «Hoy», dijo él con voz baja y firme, «cruzarás un umbral, no físico, sino mental. Y lo que sientas no solo dependerá de tu decisión, sino de tu capacidad de aceptar la tensión entre deseo y miedo». Laura tragó saliva. Su corazón latía con fuerza y cada fibra de su cuerpo estaba alerta. Sabía que este momento marcaría un antes y un después en el juego que había comenzado semanas atrás. «No puedo», susurró, intentando mantener la compostura. «Sí puedes», interrumpió él suavemente. «Solo confía en tu instinto. Aprende a sostener lo que sientes sin ceder completamente y descubrirás algo que no esperabas de ti misma». Laura respiró hondo, sintiendo el calor de su presencia tan cerca que era casi imposible ignorarlo. Cada latido, cada temblor, cada pensamiento estaba amplificado. La tensión era casi dolorosa, pero al mismo tiempo adictiva. Avanzó un paso, luego otro, cada movimiento medido, consciente, cargado de anticipación. Él no hizo ningún gesto, solo la observaba. Y en esa mirada, Laura comprendió algo crucial. El verdadero poder del juego estaba en lo que ella decidía sentir y cómo elegía reaccionar. Un instante después se detuvo, respiró hondo y en ese silencio absoluto, con la brisa moviendo su cabello, pensó algo que nunca antes había admitido. El miedo y el deseo pueden coexistir y a veces es justo ahí donde descubres quién eres realmente.
Él asintió apenas, sin decir nada más. La prueba había terminado, por ahora. Pero Laura sabía que esto era solo el comienzo de algo mucho más intenso. Porque en ese juego invisible, cada límite que cruzaba la acercaba más a la verdad sobre sí misma y sobre lo que realmente quería enfrentar. Capítulo 21. La decisión que cambia todo. Laura caminaba por el sendero iluminado por farolas titilantes, sintiendo cómo cada paso aumentaba la tensión que se había ido acumulando en las semanas anteriores. Su cuerpo estaba alerta, su mente concentrada, y cada emoción parecía amplificada. Al llegar al punto de encuentro, lo vio. Él estaba allí, inmóvil, con la misma calma inquietante que siempre la dejaba sin aliento. Pero esta vez algo era diferente. Había una expectativa palpable, como si todo dependiera de lo que ella hiciera en ese instante. «Hoy», dijo él con voz suave pero firme, «enfrentarás algo que no se puede medir. No es miedo, ni deseo, es tu capacidad de elegir conscientemente lo que quieres sentir». Laura tragó saliva. Sabía que cada prueba hasta ahora había estado preparando este momento. Su corazón latía rápido, pero su instinto le decía que debía decidir, sin dudar. Frente a ella, dos opciones: un sobre un pedestal, y él, tan cerca que podía sentir el calor de su presencia. La elección no era lógica, no era simplemente abrir el sobre o ignorarlo. Era decidir si se entregaba a la tensión del momento o se mantenía a salvo en su autocontrol. «Tú decides», continuó él. «Cada reacción tuya tendrá consecuencias, no solo para el juego, sino para lo que sientes». Laura respiró hondo. Su mente daba vueltas, pero su cuerpo reaccionaba instintivamente. Cada latido, cada estremecimiento, cada respiración se mezclaban en un cóctel de miedo y fascinación. Finalmente extendió la mano y tomó el sobre. Lo abrió lentamente. Dentro había otra tarjeta, simple pero cargada de significado. «Acepta lo que sientes, sin huir. El siguiente paso será revelador». Laura sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No había instrucciones claras, solo un desafío implícito. La tensión entre ellos era casi insoportable, y aún así, una parte de ella quería prolongar ese instante, deseando descubrir lo que venía. «Buen paso», dijo él finalmente, con apenas un suspiro. «No solo has elegido, has aceptado la incertidumbre, y eso cambia todo entre nosotros». Laura comprendió algo que la hizo estremecerse. El juego ya no era solo sobre obedecer, era enfrentar lo que deseaba, lo que temía y lo que estaba dispuesta a asumir. Y con esa decisión, nada volvería a ser igual. Capítulo 22. El enfrentamiento inesperado. Laura avanzaba por un estrecho corredor, el sobre aún en su mano. Cada paso parecía amplificar la sensación de que estaba siendo observada desde todos los ángulos. Su corazón latía con fuerza y la adrenalina recorría cada fibra de su cuerpo. Al llegar a una sala iluminada tenuemente por luces cálidas, se detuvo. No estaba sola. Frente a ella, un hombre desconocido permanecía inmóvil, pero su presencia transmitía una tensión casi palpable. Laura tragó saliva. Su instinto gritaba alerta, pero algo la impulsaba a no retroceder. «Bienvenida», dijo él con voz profunda. «No esperabas esto, ¿verdad?».
Laura se quedó paralizada un instante. Su mente buscaba lógica, pero la tensión era tal que cada fibra de su cuerpo reaccionaba antes que sus pensamientos. «No sé quién eres», dijo con voz firme, «ni qué quieres». «Eso no importa», contestó él. «Lo que importa es lo que harás ahora bajo presión. Cada decisión que tomes en este instante definirá cuánto puedes controlar y cuánto puedes desear». Laura comprendió, con un escalofrío, que esto no era solo un juego físico. Era mental, emocional y completamente impredecible. Cada prueba anterior la había preparado, pero nada podía prepararla para esto. Un desafío donde lo inesperado se mezclaba con su propio deseo y miedo. Él dio un paso hacia ella. Cada movimiento medido, calculado. La tensión se volvió casi insoportable, y Laura sintió cómo su respiración se aceleraba, su piel reaccionaba, y cada pensamiento se centraba en el presente. «Tienes que decidir», dijo él suavemente. «Puedes retroceder y mantener tu seguridad, o seguir adelante y enfrentar lo que sientes y lo que temes». Laura respiró hondo, consciente de que este momento podía cambiarlo todo. Avanzó lentamente, cada paso medido, sintiendo cómo el miedo y la atracción se mezclaban en un mismo latido. Cada instante era una prueba de autocontrol, de intuición y de deseo contenido. «Buen paso», susurró él. «Ahora sabes que el verdadero desafío no está afuera, sino dentro de ti». Laura comprendió, con un estremecimiento que recorrió su espalda, que cada prueba, cada encuentro y cada decisión la estaban transformando. Y mientras avanzaba, sabía que estaba más atrapada en el fuego que nunca y que parte de ella no quería escapar. Capítulo 23. Proximidad peligrosa. Laura avanzaba por un pasillo largo y silencioso, cada paso resonando como un eco de sus propios latidos. La luz parpadeante iluminaba solo parcialmente su camino, dejando sombras que parecían moverse con vida propia. La sensación de ser observada era intensa, más cercana que nunca. De repente, él apareció frente a ella, tan cerca que Laura pudo sentir el calor de su presencia y el ritmo de su respiración. Su mirada estaba fija en ella, evaluando cada gesto, cada reacción. «Has llegado lejos», dijo con voz baja. «Pero lo más difícil no es avanzar, es mantenerte consciente de lo que sientes mientras lo haces». Laura tragó saliva. Su cuerpo reaccionaba antes que su mente, cada fibra tensa, cada latido acelerado. La atracción era palpable, pero también lo era la tensión psicológica. Cada prueba anterior la había preparado, pero nunca para este tipo de cercanía. «¿Qué quieres de mí?», susurró Laura, intentando mantener la calma, aunque su voz temblaba levemente. «Quiero que descubras algo sobre ti misma», dijo él. «Que sientas la mezcla exacta entre deseo y control, entre miedo y fascinación. Y que comprendas que cada reacción tuya forma parte del juego». Laura respiró hondo, consciente de que un solo movimiento podía alterar la dinámica entre ellos. Avanzó un paso y él se movió apenas, manteniendo la distancia justa para que la tensión fuera casi insoportable. «Buen paso», murmuró él. «La proximidad no solo prueba tu autocontrol, también revela cuánto deseas enfrentar lo desconocido». Laura sintió cómo un escalofrío recorría su espalda. Cada latido, cada pensamiento, cada respiración estaba conectado con él y con el juego que habían comenzado.
y en ese instante comprendió algo inquietante. El peligro y la fascinación podían coexistir, y justo ahí es donde el juego se volvía adictivo. El silencio que siguió fue absoluto, pero estaba cargado de significado. Laura sabía que cada momento, cada reacción estaba dejando una marca invisible, transformándola de manera que aún no podía comprender completamente. Mientras avanzaban juntos por el pasillo, aunque cada uno mantuviera su espacio, Laura comprendió que este juego no era solo sobre obedecer o reaccionar. Era sobre descubrirse a sí misma en el límite entre deseo y peligro. Capítulo 24. Encrucijada de control. Laura llegó a un salón amplio, iluminado tenuemente por lámparas antiguas. Cada sombra parecía moverse con vida propia, y el aire estaba cargado de tensión. Sabía que este momento sería diferente. No era solo otra prueba, era una encrucijada que podía cambiarlo todo. Él estaba allí, apoyado contra una columna, observándola con la misma calma inquietante de siempre. Pero esta vez su mirada parecía medir no solo sus movimientos, sino sus emociones más profundas. «Has avanzado mucho», dijo él, con voz baja y medida. «Pero ahora enfrentarás la parte más difícil del juego. Decidir hasta dónde estás dispuesta a llegar sin perderte a ti misma». Laura tragó saliva, consciente de que cada latido de su corazón estaba amplificado. Su cuerpo reaccionaba, su mente evaluaba, y la tensión entre ambos se volvía casi insoportable. Frente a ella, un objeto sobre una mesa, otro sobre con instrucciones. Pero al tomarlo, entendió que esta vez no era solo físico. La tarjeta decía: «Todo depende de tu elección. Cada reacción tuya altera el juego, y esta vez él también espera tu decisión». «Esto es diferente», susurró Laura, con un hilo de voz. «Sí», contestó él. «Esta vez el control no está solo en mis manos, ni en las tuyas, sino en cómo decides manejar lo que sientes y lo que temes». Laura respiró hondo. Cada prueba anterior la había preparado para esto, pero el desafío era más intenso. Su deseo, su miedo y su curiosidad se mezclaban de forma que era imposible separarlos. Avanzó un paso, luego otro, cada movimiento calculado, cada respiración medida. Sentía el calor de su presencia, la tensión en el aire y la electricidad del instante. El juego ya no era solo él imponiendo reglas, ahora también era ella decidiendo cómo enfrentarlo. «Buen paso», dijo él, con apenas un suspiro. «La verdadera prueba no es obedecer, sino reconocer lo que deseas y asumirlo sin miedo». Laura comprendió, con un escalofrío que le recorrió la espalda, que cada prueba, cada mirada y cada decisión la habían transformado. Y mientras la tensión persistía, pensó: «El juego ya no tiene vuelta atrás». Y cada límite que cruza la acerca más a lo que nunca imaginó sentir ni controlar. Capítulo 25. El pulso del juego. Laura avanzaba por un corredor estrecho, iluminado solo por la luz tenue de unas lámparas parpadeantes. Cada paso resonaba como un latido propio, amplificando la sensación de que todo estaba a punto de cambiar. Él apareció frente a ella, tan cerca que podía sentir el calor de su presencia. Esta vez no había instrucciones, ni tarjetas, ni pruebas aparentes, solo la tensión en el aire y la intensidad de sus miradas.
Llegamos a un punto decisivo, dijo él con voz baja y profunda. Aquí no hay reglas, solo lo que estés dispuesta a aceptar y sentir. Laura tragó saliva. Su cuerpo reaccionaba antes que su mente. Cada fibra estaba alerta, cada latido acelerado. Lo que sentía era una mezcla de miedo, deseo y anticipación que la dejaba sin aliento. «¿Qué quieres de mí?», susurró, intentando mantener la compostura. «Quiero que descubras lo que no sabías que deseabas», contestó él. «Que sientas cada límite, cada emoción y que decidas cómo cruzarlo». Laura respiró hondo. Sabía que cada prueba anterior la había preparado para este instante, pero ahora todo era más intenso. La tensión entre ellos era casi tangible, y cada mirada, cada gesto, era una invitación silenciosa a enfrentar lo desconocido. Se acercó un paso. Él no se movió, solo la observaba, midiendo cada reacción. Otro paso. Sus respiraciones se mezclaban en el aire cargado de misterio. Laura comprendió algo crucial. El verdadero juego no estaba en lo que él podía imponer, sino en lo que ella decidía sentir y asumir. «Buen paso», susurró él finalmente. «La tensión que sientes, esa es la esencia del juego. No hay vuelta atrás, y cada límite que cruzas te transforma». Laura cerró los ojos un instante, dejando que cada emoción la atravesara. Miedo, deseo, curiosidad y adrenalina se mezclaban en un solo latido. Y al abrirlos, vio que la intensidad en sus ojos coincidía con la suya. En ese instante comprendió algo que nunca había sentido antes. El peligro, la atracción y la incertidumbre eran inseparables. Y eso era lo que hacía que todo fuera irresistible. Capítulo 26. El límite de la incertidumbre. Laura avanzaba por un salón casi a oscuras, donde cada sombra parecía moverse con intención propia. Su respiración era rápida, su corazón latía con fuerza, y la sensación de peligro estaba mezclada con una atracción imposible de ignorar. Cada paso la acercaba al límite que sabía que no podría retroceder. Él estaba allí, apoyado contra la pared, con la misma calma inquietante que la había acompañado desde el inicio. Pero esta vez algo era diferente. La expectativa en sus ojos no era solo de observación, era un desafío silencioso que pedía respuesta inmediata. «Hoy», dijo con voz baja, casi un susurro, «tu prueba no es física ni lógica, es emocional. Debes enfrentarte a lo que realmente sientes, sin distracciones ni escapatorias». Laura tragó saliva. Cada fibra de su cuerpo estaba alerta y cada pensamiento se mezclaba con la tensión y la excitación que sentía. Sabía que el juego había alcanzado un punto donde el control y el deseo se entrelazaban de forma inseparable. Frente a ella, un espejo grande reflejaba la penumbra del salón. Pero no era un reflejo común. Era como si el cristal multiplicara sus emociones, amplificara sus dudas y las proyectara hacia él. «Mírate», ordenó él. «Mira lo que despierta tu miedo y tu deseo al mismo tiempo. Solo enfrentando eso podrás avanzar». Laura respiró hondo. Su reflejo le devolvía una imagen intensa, alerta, vulnerable, fascinada y curiosa. Cada latido parecía resonar en el espejo, recordándole que la línea entre miedo y deseo era inevitable. Avanzó lentamente, extendiendo la mano hacia el reflejo. Cada gesto era medido, consciente. Cada reacción suya estaba siendo evaluada, pero más importante,
ella estaba aprendiendo a evaluar sus propios límites. «Buen paso», murmuró él. «Has llegado al punto donde tus emociones y tu instinto se enfrentan. Y eso, Laura, es lo que hace que este juego sea inolvidable». Laura cerró los ojos un instante y dejó que cada sensación la atravesara. Miedo, deseo, tensión, fascinación. Cuando los abrió, comprendió algo inquietante y poderoso. El verdadero límite no estaba afuera, sino dentro de ella misma, y solo enfrentándolo podría descubrir quién era y qué deseaba realmente. Capítulo 27. La encrucijada final. Laura avanzaba por un pasillo largo, apenas iluminado por la luz que entraba por las ventanas. Cada sombra parecía moverse con intención propia, y su respiración se aceleraba con cada paso. Sabía que algo estaba a punto de cambiar para siempre. Él apareció frente a ella, pero esta vez no estaba solo. La mujer misteriosa de los callejones estaba a su lado, observando cada gesto de Laura. La tensión en el aire era casi insoportable. El juego había tomado un giro que nadie le había anticipado. «Hoy», dijo él con voz grave y firme, «todo depende de ti. Cada reacción, cada pensamiento y cada decisión definirán lo que ocurre a continuación». Laura tragó saliva, sintiendo cómo su corazón latía con fuerza. Su cuerpo estaba en alerta máxima, y la mezcla de miedo y fascinación la mantenía hipnotizada. La presencia de ambos frente a ella amplificaba la tensión. «Laura», continuó él, «no es un camino fácil. Puedes retirarte y mantener tu seguridad, o seguir adelante y enfrentar lo que deseas y lo que temes». Laura tragó saliva, sintiendo cómo su corazón latía con fuerza. Su cuerpo estaba en alerta máxima y la mezcla de miedo y fascinación la mantenía hipnotizada. La presencia de ambos frente a ella amplificaba la tensión. «Tienes que elegir», continuó él. «No es un camino fácil. Puedes retirarte y mantener tu seguridad, o seguir adelante y enfrentar lo que deseas y lo que temes». Laura miró a la mujer, luego a él. Cada segundo era una prueba de autocontrol, de instinto y de deseo. Su mente daba vueltas, pero su cuerpo reaccionaba antes que ella pudiera racionalizar. Sabía que esta elección podía cambiar la dinámica entre ellos para siempre. Con un profundo suspiro, Laura dio un paso adelante. Su decisión estaba tomada: enfrentar lo desconocido, aceptar la tensión y no retroceder. La sensación de miedo y deseo se mezclaba en un único latido, intenso y eléctrico. «Buen paso», susurró él. «Has aceptado que el verdadero juego no está en mí ni en ella, sino en lo que tú decides sentir y asumir». Laura sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Cada prueba, cada encuentro y cada decisión la habían llevado hasta aquí. Sabía que la tensión acumulada estaba a punto de estallar y que el clímax del juego estaba más cerca que nunca. En ese instante comprendió algo poderoso y perturbador. El juego ya no era solo sobre miedo o deseo, era sobre descubrir su propio poder, su propia vulnerabilidad y lo que realmente estaba dispuesta a asumir. Capítulo 28. El clímax de la tensión. Laura avanzaba por el salón con pasos medidos, cada uno resonando como un eco de sus propios latidos.
La luz parpadeante de las lámparas creaba sombras que se alargaban y acortaban, como si el tiempo mismo estuviera reteniendo la respiración. Él apareció frente a ella, más cerca que nunca. La mujer misteriosa estaba a un lado, observando en silencio. La tensión era casi tangible, y Laura sentía cómo cada fibra de su cuerpo reaccionaba antes que su mente. «Has llegado lejos», dijo él, con voz grave y profunda. «Pero ahora todo depende de ti. No hay instrucciones, no hay reglas, solo lo que sientes y cómo lo enfrentas». Laura tragó saliva. Su corazón latía con fuerza, y la mezcla de miedo, deseo y curiosidad la mantenía hipnotizada. Sabía que el juego había alcanzado un punto donde cada emoción podía decidir el siguiente paso. Él dio un paso hacia ella. La proximidad hizo que Laura sintiera un escalofrío recorrerle la espalda. Cada latido, cada respiración, cada movimiento estaba cargado de significado, y la tensión entre ellos era casi insoportable. «Este es el momento en que descubres quién eres realmente», dijo él. «No solo cómo reaccionas ante mí, sino cómo enfrentas lo que deseas y lo que temes». Laura respiró hondo. Su mente luchaba por mantener la lógica, pero su cuerpo no podía ignorar la intensidad del instante. Cada emoción estaba amplificada: la adrenalina, la anticipación, la atracción. Cada fibra de su ser estaba concentrada en el pulso invisible que los unía. Avanzó un paso más. Él no se movió, pero la sensación de cercanía era abrumadora. Otro paso. Laura comprendió que el verdadero desafío no era externo, sino interno, y que el límite entre miedo y deseo era ahora más delgado que nunca. «Buen paso», susurró él finalmente. «Has aprendido que el control, la tensión y la fascinación coexisten en un mismo instante. Y eso, Laura, eso es lo que hace que el juego sea inolvidable». Laura cerró los ojos un instante, dejando que cada emoción la atravesara: miedo, deseo, tensión y curiosidad. Cuando los abrió, comprendió algo que la estremeció. El peligro y la atracción eran inseparables, y solo enfrentándolos podía descubrir quién era y lo que realmente quería. El silencio que siguió fue absoluto, pero cargado de significado. En ese instante, Laura entendió que el clímax del juego no era un final, sino la revelación de su propio poder y deseo, y que cualquier decisión futura solo dependía de ella. Capítulo 29. El umbral del desenlace. Laura caminaba lentamente por el salón, cada paso resonando como un latido en la penumbra. La tensión acumulada durante semanas se sentía en cada fibra de su cuerpo, y su respiración rápida lo confirmaba. Estaba en el umbral de algo decisivo. Él estaba allí, esperándola, y la mujer del callejón había desaparecido, dejando un silencio casi absoluto. Pero ese silencio no era tranquilidad. Estaba cargado de expectativas, de emociones contenidas, de lo que aún estaba por revelarse. «Has llegado hasta aquí», dijo él con voz grave. «Todo lo que has vivido, sentido y enfrentado te ha traído a este momento. El desenlace depende de ti». Laura tragó saliva. Su corazón latía fuerte, y el miedo se mezclaba con la fascinación de una forma que la dejaba sin aliento.
Cada decisión, cada reacción, cada latido la había preparado para este instante. «No hay reglas esta vez», continuó él. «Solo debes decidir qué quieres aceptar, qué deseas enfrentar y qué estás dispuesta a descubrir sobre ti misma». Laura respiró hondo y dio un paso adelante, luego otro. La tensión era casi insoportable, pero cada paso le daba claridad. El control del juego ahora estaba en sus manos. Al detenerse frente a él, comprendió algo fundamental. Lo que había aprendido en cada prueba, en cada desafío, no era solo sobre obedecer, ni sobre deseo, ni sobre miedo. Era sobre conocer su propia fuerza, sus límites y lo que realmente deseaba enfrentar. Él sonrió apenas, reconociendo lo que había sucedido sin decir palabra. Laura comprendió que el juego había alcanzado su punto culminante y que cualquier elección futura no sería guiada por él, sino por su propia voluntad. «Buen paso», susurró finalmente. «Has llegado al final de esta etapa. Lo que viene después depende solo de ti». Laura respiró hondo, sintiendo cómo la tensión se transformaba en una mezcla de alivio y fascinación. Sabía que este desenlace no era un final completo, sino un punto de inflexión. Y mientras la luz parpadeante iluminaba sus rostros, comprendió algo esencial. El juego no había terminado, pero ella ahora tenía el poder de decidir cómo seguir, enfrentando el deseo, el miedo y la incertidumbre con claridad y fuerza. Capítulo 30. El final del juego. Laura avanzaba por el corredor final, donde la luz parecía danzar entre sombras y reflejos. Su respiración era profunda, controlada, y cada paso la acercaba a un desenlace que sabía sería inolvidable. Él estaba al final del pasillo, de pie, observándola como siempre, pero esta vez no con calma. Había una chispa de incertidumbre y respeto en su mirada, como si finalmente la viera de verdad. «Has llegado hasta aquí», dijo con voz baja, cargada de significado. «Todo lo que has vivido, sentido y enfrentado ha culminado en este momento. El desenlace no es mío, es tuyo». Laura tragó saliva y dio un paso más. Cada emoción que sentía, miedo, deseo, curiosidad, poder, se mezclaba en un latido único. Por primera vez comprendió que el verdadero juego nunca había sido sobre él, ni sobre las pruebas, ni sobre el control. «¿Qué quiero?», susurró, más para sí misma que para él. Él no respondió. No hacía falta. La respuesta estaba en su mirada, en la forma en que Laura sostenía su propia tensión, en la decisión de no huir y aceptar cada emoción que la atravesaba. Laura cerró los ojos un instante. Cuando los abrió, dio un paso final hacia la libertad de elegir su camino. No había miedo que la paralizara, ni deseo que la dominara. Todo estaba bajo su control. El juego había terminado, pero ella había ganado algo más, el poder sobre sí misma. Él asintió apenas, un reconocimiento silencioso. Y mientras Laura giraba y salía del corredor, el aire parecía más ligero, más claro. La tensión que la había acompañado semanas atrás se transformó en un fuego interno que jamás se apagaría.
y en ese instante comprendió la lección más importante de todas. El verdadero límite no está en lo que temes, sino en lo que te atreves a sentir.